Sergio Vidal Jordán, su autor, y con Juan Cruz. Me gustaría dar primero las gracias a Elena Peñalta Catalán por la portada de nuestro libro, y me gustaría también agradecer a la Casa del Libro que nos haya dejado este espacio para presentarlo. Hoy que tanto se dice que la novela negra parece que está acabada, que es un poco repetitiva, que no hay nuevos caminos para la novela negra, El asesino del pentagrama es una novela que demuestra que no, que todavía se puede hacer algo original con la novela negra, y es un placer para nosotros haber podido editar este libro. Bueno, contar aquí con el autor y con Juan Cruz, creo que es mucho mejor escucharles a ellos que a mí. Le cedo la palabra al señor Cruz. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo estoy encantado. Conocí a Sergio en Novelda y la verdad es que me impresionó primero su carácter, ¿no? Su manera de ser próximo, cálido, con la timidez justa que deben tener las personas para relacionarse, porque muchas veces en la vida, y te aviso, en la vida literaria la gente viene como a arrasar, ¿no? A comerse el mundo. Y él era un chico extremadamente pausado, extremadamente educado, con los ojos muy vivos y con ganas de saber, ¿no? De estar en sitios donde, bueno, se supiera también, ¿no? Y no es que yo supiera, pero él creía que yo sabía. Y entonces, inmediatamente después, ya me hablaron sus compañeros de trabajo de sus cualidades, ¿no? Sus diversas cualidades, que luego resulta que se verifican en esta novela. Yo creo que esta novela es una conversación con él, con Sergio, en los distintos saberes, en la intuición de las tramas, en la vida cotidiana. Todas las veces que nos ocurren cosas nos están ocurriendo tramas. Hay que tener la inteligencia narrativa suficiente, la que tiene él, para convertir eso a su vez en un relato sugerente, en algo que te cautive, ¿no? En segundo lugar, evidentemente se puede leer la novela como una intriga, porque en efecto, desde que empieza el libro, evidentemente hasta que acaba, el lector se siente poseído por una pregunta, que es casi esencial desde el principio de los tiempos. ¿Quién fue? Porque ¿qué fue? Ya se sabe. En periodismo, las preguntas básicas son qué, quién, cómo, etcétera, ¿no? En las novelas, pues también. Pero el qué está expuesto de inmediato. El qué nos viene de una noticia espeluznante, por la que el protagonista pasa como si hubiera visto una aparición fatídica, que además tiene que ver con su oficio, y lejanamente con gente que él ha conocido en su oficio. El asesinato de un profesor de violín, que además en un momento determinado de su historia, que termina fatalmente, ha estado en el mismo lugar donde él, el protagonista, da clase ahora. Y ocurre algo que lo impresiona aún más. El violinista ha sido asesinado y le han cortado las dos manos. Las preguntas son de todo género. ¿Qué fue? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué las manos? Y hay un elemento que le sirve al protagonista
de espectacular hallazgo para él, evidentemente para la policía, para la Guardia Civil, que está encargada de descubrir qué pasó y quién fue. Entonces, resulta que encima de las manos cortadas apareció un pentagrama. Ese pentagrama tiene una lectura que fascina al protagonista, fascina a los que están alrededor del protagonista y genera una cantidad de preguntas que son las que llevan al lector a adentrarse en la trama, en la intriga, de la única manera que se puede leer una novela, interesándose al mismo tiempo que el protagonista. Es decir, el protagonista va sabiendo, va intuyendo, a partir de una serie de MacGuffin a lo Hitchcock, que se van poniendo en el camino de la historia a su disposición. Y por tanto, a la disposición de la Guardia Civil. Pero sobre todo, están penetrando como un elemento incandescente, caliente, en la mente del protagonista. Yo he leído la novela como si yo la estuviera viendo. Yo le decía antes a Sergio que tendría que ser en algún momento película, porque es una novela especialmente visual, espléndidamente escrita. Las descripciones en las que uno se adentra como si también estuviera el lector dibujando los personajes, están hechas con una enorme madurez, como si no solo fuera músico el autor, sino como si fuera también pintor. Es una de las maneras de la música. La pintura, como decía Antonio Machado, es una de las maneras de la música. Y uno, como lector, agradece esa plasticidad, porque ayuda a interpretar el modo de ser de los personajes. En literatura, el modo de parecer es un modo de ser. Y yo creo que Sergio ha alcanzado niveles de perfección extrañas en un joven escritor de su edad. Yo creo que esa intuición proviene de un hecho cierto. Es un artista multidisciplinar que trata la narrativa desde dos puntos de vista: el ritmo, que es esencial en literatura, la plasticidad y la propia escritura. La escritura, sobre todo para un músico, tiene un valor especial. La escritura es ritmo. No se puede leer si no se ha escrito con ritmo. Y él tiene el valor de ser un músico. Yo creo que adentrarse en el libro es irlo asimilando como propio. Por lo tanto, a mí me parecería, no sé cómo lo ve Sergio, muy injusto que yo avanzara en culpables, en quiénes fue. Lo cierto es que en la página 60 ya han aparecido, como en las películas mejores de Hitchcock, por lo menos 5 quiénes fue. El conserje, el compañero que da guitarra, pero hay uno que quería
hacer el amor tocando el violín. El asesinado. No, el hijo del asesinado. Exactamente. La chica a la que el protagonista invita a cenar después de un desliz informativo del conserje. Es decir, hay tantos culpables, el primero de todos, como es natural, es el propio protagonista. En la mente de cada uno de nosotros se van configurando culpables. Yo les digo que lo lean y que aprecien esta capacidad de Hitchcock que tiene Sergio Mira Jordán. Ojalá que la haga Hitchcock, pero para eso lo tendríamos que resucitar. Pero lo puede hacer alguien como Hitchcock. Muchísimas gracias. Ahora te toca a ti. Bueno, poco más que añadir a lo que ha dicho ya Juan Cruz. Agradecer a la Casa del Libro por cedernos este espacio, agradecer, como no, a Carlos, a Alicia de la editorial Cuadernos del Laberinto por hacer que hoy estemos aquí, y por supuesto a Juan. Como ya he dicho, nos conocimos en Novelda y la verdad es que es un orgullo y un placer que hoy estés aquí a mi lado. Así que muchísimas gracias. Sobre la novela, decir lo que ya ha comentado Juan. Desde el primer momento he pretendido que esa intriga, al ser una novela de intriga, no te suelte hasta la página 330, hasta la última página. Creo que sea novela o sea película, lo importante que en todo género negro, en todo obra literaria, cinematográfica, etcétera, que tenga un aliciente de intriga o de misterio, es indispensable que el lector esté siempre con la duda de ser quién fue hasta el último momento. Si encima le añadimos que hay un amplio abanico de posibilidades, pues creo que, y es lo que pretendí cuando la escribí, que el lector esté enganchado, como se suele decir, hasta el último momento. Como ya sabéis, lo ha comentado Juan, soy músico, soy también profesor de literatura y de lengua, y he pretendido aunar esas dos grandes pasiones, como puede ser la música y la literatura, en una obra que conjuga un poco de las dos cositas. Es posible que viendo el título y hojeando la novela, viendo algunos pentagramas, le pueda tirar para atrás a algunas personas el no saber solfeo, no saber música, pero por eso, y cambiando un poco la tónica de las novelas negras, en las que el protagonista suele ser, el narrador suele ser la persona que investiga, el policía, el guardia civil, aquí he traspasado ese protagonismo al narrador siendo un profesor de música, que al mismo tiempo que van surgiendo los pentagramas, esos pentagramas enigmas que tienen que resolver los dos investigadores, al mismo tiempo que el narrador los resuelve, también se los resuelve al lector. Si el lector tiene conocimientos de música, creo yo que la disfrutará mejor, y si no, pues siempre es un buen momento para acercarse a la música, y además a la música de Johann Sebastian Bach, que creé una lista por ahí, por internet, para que la gente, a medida que va leyendo la novela, pudiera ir escuchando también las distintas piezas que se citan, o que se dan, o que tienen lugar, o que se escuchan durante la novela. Así que también es una banda sonora que podríamos añadir en ese sentido. Y creo que poco más. Si hablo un poco más, igual destripamos la novela, y entonces no hacemos nada aquí, porque y tú también, si quieres. Ahora lo suyo sería que ustedes me destripen a mí, y tanto Juan como Carlos. Te podemos destripar, pero no cortarte las manos. Eso no, porque si no me quitáis la herramienta de trabajo y va a ser complicado. Yo haría una primera pregunta, ¿te parece, no? La primera pregunta es: ¿por qué tú eliges una partitura como pieza, que es por otra parte una pieza muy original, pero también muy arriesgada, porque
le tienes que dar un contenido a ese pentagrama para que luego siga vivo en la novela y te acompañe como con esa conducta también musical que tiene el libro. ¿Cuál fue el propósito? Sí, sobre todo las posibilidades que tenía, que las notas musicales en castellano las conocemos, de re, mi, fa, sol, la, si, pero en otros idiomas son únicamente una letra, ¿no? Y que esa letra conjugada con otras, esa letra que tiene una representación en una nota, pudiera dar lugar a una palabra o una frase conjugando una melodía inventada a la primera, que sirve de excusa al resto de melodías que sí que el asesino, ese asesino del pentagrama, emplea para firmar los asesinatos. Ya son melodías que existen, y que esos enigmas que se ocultan detrás de esas notas o de esos pentagramas son verdad. Hay bibliografía sobre eso, de Bach escondiendo enigmas en sus partituras. Fecha cabeceada. Fecha cabeceada. Y menos esa melodía, que sí que es invención, las demás se pueden encontrar, escuchar, y creo que eso le suma también que algunas de las piezas son conocidas o el gran público puede escucharlas por internet sin ningún problema, y creo que ayuda un poco al entendimiento de la novela. A mí, cuando la leí, se me ocurría, no sé cómo se te ocurrió primero la idea, si elegiste primero a Bach y después se te ocurrió la historia, o fue al revés. Por lo que acabas de comentar, por todos los enigmas que rodean a la figura de Bach. Lo primero, y cuando me pongo a escribir, siempre parto de como si fuera ¿qué pasaría si, ¿no? Y ese qué pasaría si en esta novela es ¿qué pasaría si de repente apareciera un hombre al que un violinista que le han cortado las manos, casualmente es esa su herramienta de trabajo, y qué pasaría si además encima del cadáver encontramos un pentagrama que esconde un enigma? Y a partir de ahí es darle muchas vueltas al asunto, elaborar la trama, ver los personajes más adecuados que puedan ir mejor a esa trama, y ver que primero en mi cabeza la vea posible y me guste, y luego intentar a ver si eso es posible trasladarlo al papel. No sé si alguno de ustedes tiene una pregunta o si seguimos nosotros. Seguimos nosotros. Un momento. Bueno, hablar sobre el pueblo en el que sitúas la acción. Es un pueblo inventado. La gente de Novelda es indudable que la ha reconocido, y mi Novelda natal, que está en un pueblecito de la provincia de Alicante, muy cerquita de la capital de Alicante, a unos 20-24 kilómetros, los lugares, algunos restaurantes, algunos bares, los parques son conocidos en la ciudad. He cambiado el nombre del conservatorio, por ejemplo, que me servía en este caso para la historia, como un pequeño homenaje a un profesor mío de conservatorio, Alberto Alcaraz, y por eso el conservatorio se llama Maestro Alcaraz. Lo único que me toma alguna licencia, lógicamente, en ese municipio del monte inventado, pero que al final se confiesa que es Novelda, y muchas de las personas que lo han leído de Novelda me dan la enhorabuena por eso, porque se han visto reflejados. Mira, pues estoy yendo por el mismo paseo que va el personaje, que va el narrador,